Estado sólido. Un sólido tiene la característica de mantener su forma y volumen de forma fija, debido a que las partículas que lo constituyen se encuentran ordenadas. Los sólidos cuentan con algunas características. Tienen masa, volumen y formas definidas debido a que sus interacciones intermoleculares son muy fuertes, pues de lo contrario no existirían como tal. No pueden disminuir su volumen debido a que sus espacios intermoleculares se han reducido al mínimo. No existe posibilidad de que estos se compriman y son muy densos. Los sólidos gozan de diferentes propiedades. La elasticidad es una de ellas, ya que un sólido recupera su forma original cuando es deformado o logran deformarse sin romperse, adquiriendo una forma diferente a la que tenían. La fragilidad, y esto debido a que puede ser quebradizo en algunas ocasiones. La dureza, ya que presentan cierta oposición a alteraciones como el rayado, la abrasión o las deformaciones permanentes. Tienen forma definida, pues son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases o los líquidos, excepto en condiciones extremas como por ejemplo altas temperaturas. Tienen alta densidad debido a la cercanía de sus moléculas y por último tienen inercia, pues los sólidos ponen resistencia a cambiar su estado de reposo. Clasificación. Los sólidos se clasifican en dos grupos, los cristalinos y los amorfos. En un sólido cristalino, sus átomos, iones o moléculas se acomodan en una estructura ordenada, funden a temperaturas definidas y tienen superficies planas y lisas bien definidas denominadas caras, con ángulos bien definidos en sus aristas. Mientras que en un sólido amorfo, del griego sin forma, los átomos, iones o moléculas están desordenados y al azar, no poseen caras bien definidas a no ser que ya hayan sido moldeados y tampoco poseen puntos de fusión definidos. Los sólidos cristalinos se clasifican según el tipo de enlace que mantiene unidos a los átomos, iones o moléculas. Su clasificación va en sólidos metálicos, sólidos iónicos, sólidos reticulares o covalentes y los sólidos moleculares. Comenzando por los sólidos metálicos, se puede decir que son cationes unidos por medio de un enlace metálico en un mar de electrones. Generalmente son brillosos y buenos conductores y tienen puntos de fusión variables. Algunos ejemplos son el cobre, la plata y el oro, y algunas aleaciones como el cobre y el peltre. Los sólidos iónicos se generan a través de atracciones mutuas entre cationes y aniones, unidos por atracciones electrostáticas, tienen altos puntos de fusión y son malos conductores de calor y electricidad. Algunos ejemplos son sales típicas como el cloruro de sodio. Mientras que en los covalentes encontramos que son átomos unidos en una red de enlaces covalentes. Generalmente son muy duros y tienen puntos de fusión muy altos, son bajos conductores térmicos y de electricidad. Algunos ejemplos de estos sólidos son el cuarzo y el diamante. Los sólidos moleculares están formados por agrupaciones de diferentes moléculas que se mantienen unidas debido únicamente a las fuerzas de Van der Waals. Generalmente son blandos y van desde puntos de fusiones bajos a moderadamente altos con baja conductividad eléctrica y térmica. Algunos de ellos son el argón, el metano y el agua. Ahora que ya conocimos los tipos de sólidos cristalinos, conoceremos un poco de los amorfos. Los sólidos amorfos no son ni tan ordenados como los cristales, ni tan desordenados como los líquidos. Las partículas de estos sólidos se asocian de un modo desordenado, parecido al de los líquidos, pero con la fuerza suficiente para unirse en una estructura sólida. Estas formas amorfas tienen una temperatura a la cual sus propiedades experimentan cambios importantes. A esta temperatura se le conoce como temperatura de transición vítrea. Estado líquido. El estado líquido es el estado de agregación de la materia intermedio entre el estado sólido y el estado de gas. Un líquido está formado por átomos y moléculas unidas por enlaces intermoleculares. Ahora veremos características del estado líquido. Sus moléculas se mueven con libertad y poseen energía cinética. Tienen una forma esférica si sobre él no actúa ninguna fuerza externa.
Su volumen es definido sin forma propia. Esto quiere decir que el volumen de un líquido puede fluir a lo largo de un recipiente, pero a diferencia del gas no se esparce a lo largo del contenedor hasta rellenar cada espacio, sino que se mantiene en un tránsito constante. Los líquidos son poco compresibles, lo cual quiere decir que su volumen no disminuye al ser sometidos a una alta presión. Sus densidades son mayores a la de los gases. Normalmente, en las sustancias el estado sólido es más denso que el líquido, pero el agua es una excepción a esta regla, ya que el agua en estado sólido su densidad es menor al estado líquido, y es por ello que el hielo flota. Tienen una fuerte fricción interna que se le conoce como viscosidad, de lo cual hablaremos más adelante. En las propiedades generales del estado líquido tenemos la viscosidad, que se caracteriza por una resistencia al fluir cuando existe una diferencia de presión, lo que significa que para mantener la velocidad en un líquido es necesario aplicar una fuerza, y si dicha fuerza cesa, el movimiento del fluido eventualmente también lo hará. La viscosidad suele decrecer en los líquidos al aumentar la temperatura, aunque pocos líquidos presentan un aumento de viscosidad cuando se calientan. La fluidez es una característica de los líquidos y gases que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea. La fluidez es lo opuesto de viscosidad. A mayor temperatura, más fluidez tiene un líquido. La presión de un vapor en equilibrio con su forma líquida es llamada presión de vapor, la cual depende de la temperatura. Su valor a una temperatura dada es una propiedad característica de cada líquido, así como lo son el punto de ebullición, el punto de solidificación y el de evaporación. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, lo que trae como resultado la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. La adhesión es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes, que se ponen en contacto, generalmente un líquido con un sólido. Esto quiere decir que la fuerza de cohesión y de adhesión trabajan al mismo tiempo, ya que al juntar un líquido con un sólido tendremos como resultado que la superficie de contacto existan dos fuerzas de tendencia opuesta. Por un lado, la fuerza de cohesión que tendrá que mantener las moléculas del líquido juntas y por el otro la fuerza de adhesión que tendrá a unir las moléculas del sólido con las del líquido. Y la tensión superficial, que hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido. Cuando se coloca un líquido en un recipiente, las moléculas del interior del líquido se atraen entre sí en todas las direcciones por fuerzas iguales, pero las moléculas de la superficie del líquido solo son atraídas por las moléculas que se encuentran por debajo de ellas y las laterales más cercanas, dando lugar a una fuerza rígida hacia el interior del líquido. Por esta razón, la superficie de todos los líquidos poseen una cierta rigidez, y es lo que mantiene a flote a los insectos. Fuerzas de atracción entre líquidos y sólidos. La teoría cinética molecular entre sólidos y líquidos. En el estado sólido las moléculas están muy juntas y se mueven oscilando alrededor de unas posiciones fijas. Las fuerzas de cohesión son muy grandes. En el estado líquido, las moléculas están más separadas y se mueven de manera que pueden cambiar sus posiciones, pero las fuerzas de cohesión, aunque son menos intensas en el estado sólido, impiden que las moléculas puedan independizarse. Si aumentamos la temperatura de un sistema material sólido, sus moléculas se moverán más rápidamente y aumentarán la distancia media entre ellas. Las fuerzas de cohesión disminuyen y llegará un momento en que estas fuerzas son incapaces de mantener las moléculas en posiciones fijas. Las moléculas pueden entonces desplazarse. El sistema material se ha convertido en líquido. Si la temperatura de un líquido continúa aumentando, las moléculas aumentarán aún más su rapidez. La distancia media entre ellas irá aumentando y las fuerzas de cohesión van disminuyendo hasta que finalmente las moléculas pueden liberarse unas de otras. Ahora el sistema material o conjunto de moléculas está en estado gaseoso. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas.
Como se estudió antes, pero de forma contraria, al disminuir la temperatura de un gas, disminuye la energía cinética promedio de sus moléculas. Así, si la temperatura baja lo suficiente, las moléculas no tendrán la energía suficiente para liberarse de la atracción de las moléculas vecinas, formando así una gota de líquido. A esta fase se le llama condensación. Para comprender las propiedades de la materia condensada es necesario entender los diferentes tipos de fuerzas moleculares. A este conjunto de fuerzas intermoleculares se le denominan fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas intermoleculares que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Entre estas se distinguen las siguientes. Fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares, dado que estas moléculas se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de la otra. En los líquidos, cuando las moléculas se encuentran en libertad para poder moverse, pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas. Por lo general, en los sólidos predominan las atractivas. Fuerzas intermoleculares dipolo inducidos. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido corresponden a fuerzas que se generan cuando se acerca un ion a un dipolo a una molécula apolar, generando en esta última una distorsión de su nube electrónica, originando un dipolo temporal inducido. Esta fuerza explica la disolución de algunos gases no polares como el cloro en solventes polares. Fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London se dan entre moléculas apolares. Ocurren porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión en las nubes electrónicas de ambas, generándose en ella dipolos inducidos transitorios, debido a que el movimiento de los electrones por lo que permite que interactúen entre sí. La intensidad de la fuerza depende de la cantidad de electrones que posea la molécula, dado que si presenta mayor número de electrones, habrá una mayor polarización de ella, lo que generará que la fuerza de dispersión de London sea mayor. Fuerzas intermoleculares ion-dipolo. En una atracción de carácter ion-dipolo, los iones de una sustancia pueden interactuar con los polos de las moléculas covalentes polares. Así, el polo negativo de una molécula atrae al ion positivo y el polo positivo interactúa con el ion negativo. Las partes de cada molécula se unen por fuerzas de atracción de cargas opuestas. Ejemplo de este tipo de interacción se produce en una solvatación de una solución acuosa de cloruro de sodio. Enlace hidrógeno. El enlace hidrógeno, o mejor conocido como puente de hidrógeno, es un tipo de enlace muy particular, que aunque en algunos aspectos resulta similar a las interacciones de tipo dipolo-dipolo, tiene características especiales. Es un tipo específico de interacción polar que se establece entre dos átomos significativamente electronegativos, generalmente de oxígeno o nitrógeno, y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a uno de los dos átomos electronegativos. En un enlace de hidrógeno tenemos que distinguir entre el átomo dador del hidrógeno, aquel que está unido covalentemente al hidrógeno, y al aceptor, que es el átomo de oxígeno o nitrógeno al cual se va a enlazar el hidrógeno. Cambio de un estado a otro y sus condiciones. Podemos clasificarlos como cambios progresivos y regresivos. Los cambios progresivos son aquellos que aumentan de energía para provocar el cambio de estado, y los regresivos liberan energía disminuyéndola, también provocando el cambio. Hacemos un poco de énfasis en la clasificación de los cambios de estado, debido a que estos cambios pues tienen esas características, se pueden catalogar en ellas. En cambios progresivos, tendríamos a la sublimación progresiva, la fusión y la vaporización, y en los regresivos, sublimación regresiva, solidificación y condensación. Ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar acerca de los cambios de estado entre los sólidos, líquidos y gaseosos. Comenzaremos con el cambio de sólido a líquido. A este proceso se le llama fusión y tiene que tener cierta temperatura constante hasta que ocurra el cambio.
Este punto en el que ocurre el cambio le llamamos punto de fusión. Tiene que ver la temperatura con este proceso. Luego continuaríamos con la evaporación. Esta se divide en dos partes diferentes. Bueno, puede tener dos distintos procesos, la evaporación y ebullición. La evaporación solamente consta de la superficie del agua y se da en cualquier temperatura. Sin embargo, la ebullición tiene que ver con todo nuestro líquido y a una característica conocida llamada punto de ebullición. Luego continuaríamos con la sublimación, que es del estado sólido al gaseoso. Este proceso no pasa por la fase líquida. Entonces, debe de haber un aumento de temperatura. Y para saber si nuestro compuesto puede sublimar, hay que acudir a checar nuestro diagrama de fusión de presión y temperatura. Existe un punto en el que la fase sólida y la gaseosa concuerdan y es donde podríamos decir que es nuestro punto de sublimación. Se encuentra debajo del punto triple. Luego continuaríamos con la solidificación. Este es el cambio de líquido a sólido. Sin sufrir alteraciones en su composición. También llamamos punto de congelación cuando llegan a sufrir el cambio. Debe de haber una temperatura constante para que lleguen a ese punto de congelación. Luego continuamos con la condensación. Este es el cambio de gas a líquido. Es un proceso físico debido a que no hay cambios en su composición. Solamente los cambios, de hecho, pueden ser reversibles debido a que son físicos. Y la condensación ocurre cuando el vapor de agua que se encuentra caliente se enfría al tocar una superficie. También tiene que ver temperatura y presión. Luego nos iríamos con la sublimación inversa, que es de sólido a gaseoso, también sin pasar por la etapa líquida. Este proceso es termodinámico. Hay una liberación de energía en la que las partículas cambian. También es cuestión de temperatura y presión. Debe de estar, lo que vamos a observar debe de tener un punto de congelación inferior o del gas debe de estar sobreenfriado para que al tocar su superficie tenga la estabilidad. Un diagrama de fases indica las regiones de temperatura y presión donde un determinado componente se encuentra en un estado de la materia, sólido, líquido o gas, así como también las curvas donde se producen el equilibrio entre las diferentes fases. Se coloca en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y la presión. La gráfica se separa en tres secciones, sólido, líquido y gas. La línea roja que se observa en la imagen corresponde a la sublimación, es decir, el cambio de estado de sólido a líquido. La morada corresponde a fusión, de sólido a líquido, y la verde a ebullición, de líquido a gas. El punto A corresponde al punto triple donde coexisten las tres fases. La temperatura de fusión normal del agua a una atmósfera es de 0 grados centígrados y la temperatura de ebullición normal es de 100 grados centígrados. El punto crítico se encuentra a 374 grados centígrados a 18 atmósferas. El punto triple es de 0.01 grados centígrados a 0.006 atmósfera. El dióxido de carbono a 1 atmósfera, su temperatura de ebullición es de menos 78.5 grados centígrados. El punto crítico es de 31.1 grados centígrados a 73 atmósfera. Los diagramas de fases son utilizados porque con ellos es más fácil comprender el comportamiento de un sistema en equilibrio. Tienen aplicaciones importantes en la química, geología y ciencias de los materiales. Por ejemplo, en el diseño de nuevos materiales, control de operaciones de procesos de cristalización y estudios de solidificación.